Las crónicas de Kaiden. En el extremo sur del mundo, donde los mapas se vuelven imprecisos y el océano parece fundirse con el cielo, existe una historia que no nació en templos antiguos, ni en relatos transmitidos por generaciones, sino en los silencios incómodos de marineros modernos. Una historia surgida en la frontera entre la realidad y la imaginación colectiva. Allí, en las aguas heladas del océano Antártico, se dice que habita una criatura conocida como Ningen. El nombre, tomado del idioma japonés, significa simplemente ser humano. Sin embargo, quienes afirman haberlo visto coinciden en algo inquietante. Aquello que emergía del mar no podía considerarse humano, pero tampoco completamente ajeno a nosotros. Era como si el océano hubiese decidido imitar nuestra forma, creando una versión incompleta, deformada y colosal del ser humano. Los primeros relatos comenzaron a circular a principios del siglo XXI, alrededor de los años 2002 a 2005, en foros japoneses de Internet. Tripulantes de barcos balleneros, hombres acostumbrados a las condiciones más extremas del mar, aseguraban haber visto algo imposible. No eran novatos, ni buscaban fama. Eran marineros endurecidos por el frío, la noche eterna y la soledad del océano abierto. Y aún así, muchos de ellos confesaron haber sentido un miedo profundo, un miedo primitivo, al observar aquella figura blanca desplazándose lentamente entre el hielo. El Ningen, según estos testimonios, tendría un tamaño gigantesco, alcanzando longitudes de hasta 30 metros. Su piel sería completamente blanca, casi translúcida, como si estuviera hecha del mismo material que el hielo que lo rodea. Su cuerpo recordaría al de un gran cetáceo, pero con proporciones extrañas, antinaturales. Lo más perturbador, sin embargo, era su rostro. Un rostro plano, inexpresivo, con rasgos humanos mal definidos y ojos oscuros, hundidos, que no reflejaban emoción alguna. Ojos que no miraban como lo hace un animal, sino como lo haría algo que observa, analiza y espera. Algunos relatos hablaban de brazos largos emergiendo lentamente del agua, otros de manos toscas, casi humanas. En versiones más inquietantes, se decía que el Ningen podía erguirse parcialmente fuera del océano, mostrando una silueta humanoide que desafiaba toda lógica biológica. No caminaba. No atacaba. Simplemente estaba allí, presente, como si reclamara su derecho a existir en aquel mundo inhóspito. Lo más inquietante era su comportamiento. El Ningen no parecía agresivo. No emitía sonidos reconocibles ni realizaba movimientos bruscos. Se decía que seguía a los barcos durante horas, a veces durante noches enteras, manteniéndose a una distancia constante. Siempre observando. Siempre en silencio. Algunos marineros afirmaron sentir que estaban siendo estudiados, evaluados, como si la criatura intentara comprenderlos desde las profundidades. Cuando alguien señalaba su presencia o intentaba iluminarlo con reflectores, el Ningen desaparecía. Se sumergía con una velocidad imposible para una criatura de su tamaño, perdiéndose en la oscuridad del océano. Y tras su desaparición, quedaba una sensación difícil de describir. Una mezcla de alivio y una inquietud profunda, como si algo hubiera decidido, por el momento, no revelarse por completo. Los avistamientos siempre coincidían en un mismo escenario. Mares helados, zonas cercanas a la Antártida, regiones donde el ser humano apenas tiene presencia. Lugares donde el frío extremo distorsiona la percepción, donde la niebla confunde la vista y donde el silencio es tan absoluto que cualquier sonido parece ajeno. Para muchos científicos y escépticos, estas condiciones ofrecían explicaciones racionales.
ballenas albinas, icebergs con formas caprichosas, focas gigantes vistas bajo luces engañosas. Incluso la pareidolía, ese fenómeno psicológico que lleva al cerebro humano a reconocer rostros donde no los hay, parecía una respuesta suficiente. Pero el mito no desapareció. Al contrario, creció. Con el paso del tiempo, comenzaron a circular imágenes borrosas y vídeos de dudosa procedencia. Siluetas blancas moviéndose bajo la superficie, figuras humanoides emergiendo entre las olas. Ninguna prueba definitiva. Ninguna evidencia concluyente. Solo fragmentos, sombras y testimonios que se contradicen y se refuerzan al mismo tiempo. El Ningen se convirtió en una figura recurrente en foros de misterio, creepypastas y relatos de terror marítimo. Un símbolo moderno del miedo al océano, ese espacio inmenso que aún se resiste a ser completamente comprendido. A diferencia de las criaturas del folclore japonés tradicional, el Ningen no es un yokai ni un espíritu antiguo. No aparece en textos clásicos ni en mitos ancestrales. Es una criatura nacida de la era digital, alimentada por la desinformación, la imaginación colectiva y el profundo desconocimiento que aún tenemos de los océanos. Sin embargo, su fuerza reside precisamente en eso, en la posibilidad. Porque el océano cubre más del 70% del planeta, y gran parte de sus profundidades jamás ha sido explorada. Existen zonas donde la luz del sol nunca llega, donde criaturas extrañas y desconocidas habitan en completa oscuridad. En ese contexto, la idea de que algo con forma vagamente humana pueda existir en las profundidades ya no parece tan imposible, solo inquietante. Quizás el Ningen sea solo una historia. Un reflejo del miedo humano proyectado en las aguas heladas del sur. O quizás sea una advertencia silenciosa de que no estamos tan solos como creemos, ni siquiera en los lugares más inhóspitos del planeta. Porque mientras los barcos atraviesan lentamente el océano Antártico, y el hielo cruje bajo la presión del mar, siempre queda la sensación de que algo, allá abajo, observa. Espera. Y recuerda.